Imagino que muchos recordaréis con gozo vuestras clases de lógica en el instituto y en el bachillerato. Pues bien, aquí, en este vídeo y en el próximo vídeo, vamos a repasar algunos de los conceptos y modelos que visteis en aquellas clases. En particular, en este primer vídeo nos vamos a centrar en lo que, en lo que tiene que ver con la lógica deductiva o los modelos normativos de razonamiento deductivo. Pero antes de exponer lo que es el modelo más ampliamente utilizado en el estudio en psicología del razonamiento, voy a, de alguna manera, justificar, porque es importante de cara a que entendamos el valor de estos modelos en nuestra asignatura, voy, por tanto, a justificar cuál es la relevancia, por qué es necesario contar con modelos normativos en el estudio de la psicología del pensamiento y, en particular, de la psicología del razonamiento. Esa relevancia tiene que ver con algo que es fundamental en los estudios en psicología y especialmente en psicología cognitiva, y es la detección y medida de errores. Los errores suelen ser muy informativos y nos ayudan a construir teorías y modelos explicativos sobre por qué se producen esos errores y qué nos dicen sobre el sistema cognitivo, nuestra mente y nuestro cerebro en cuanto a que cometen dichos errores, ¿no? ¿Qué clase de sistema es capaz de producir ese tipo de errores? Pues bien, en otros campos de la psicología cognitiva los errores son relativamente más fáciles de detectar, puesto que de alguna manera chocan con hechos objetivos. Sabemos que es un error porque deberían haberse producido claramente una respuesta que no es la que se ha dado. Por ejemplo, si nos centramos aquí en lo que sería la psicología de la atención, pues tenéis, seguramente habéis visto ya, y si no lo habéis visto ya, a lo mejor habéis visto por internet el famoso vídeo de la ilusión del gorila. En realidad, aquí lo que ocurre es que a los participantes se les solicita que se fijen en una serie de jugadores que se están pasando una pelota entre ellos. Mientras esos jugadores se están pasando la pelota, en un momento determinado atraviesa la escena un gorila, bueno, un gorila no, una persona disfrazada de gorila, y es claramente visible e incluso, he visto a lo mejor el vídeo, se queda parada en el centro de la imagen. ¿Qué suele ocurrir? Que cuando la persona está muy focalizada, su atención está muy centrada en la pelota y en el juego que están haciendo, porque tienen que contar el número de veces que se pasan la pelota los jugadores, pues generalmente puede ocurrir en un alto porcentaje de los participantes que no se den cuenta de la aparición del gorila. Es decir, su atención filtra la información que no es relevante para la tarea que están realizando. Bueno, pues esta ilusión es claramente fácil de medir, el error es fácil de medir, puesto que el gorila está allí, se ha presentado, aparece en el vídeo, sin embargo, algunos participantes no lo ven, y eso nos da información sobre cómo funciona nuestra atención. Pero no solo en el ámbito de la atención o incluso de la percepción, sino que también en el ámbito de la memoria, pues podemos encontrar numerosos ejemplos donde los errores nos dan muchísima información sobre cómo funcionan nuestros procesos de memoria. Por ejemplo, es fácil a lo mejor darle a los participantes una tarea, una lectura, una serie de palabras, que la lean y en una fase posterior del estudio preguntarle que recuerden alguna de esas palabras o que digan tantas palabras como recuerden de esa lista. O incluso presentarle esas mismas palabras que ya habían visto con otras nuevas, una a una, y preguntarle si es una palabra que había visto antes o es nueva. Esos serían ejemplos de recuerdo libre o de reconocimiento usando palabras. Hay muchísimas otras tareas. Por ejemplo, aquí tenéis un caso de un estudio clásico en el que lo que se suele encontrar es que los participantes recuerdan peor la aparición del coche blanco que se ve al fondo cuando la escena en la que aparece el coche implica que la mujer que va en bicicleta ha sufrido un accidente. Lo que nos viene a decir es que muchas veces nuestra atención se sesga en esa información emocionalmente activadora o negativa y ignora otros aspectos de la escena. Esto es algo que, bueno, también nos habla mucho de nuestra capacidad para recordar, de la memoria, cómo fijamos la memoria y la atención durante el recuerdo de escenas o eventos, más allá del uso de palabras o lenguaje. Pero es que hay incluso, en el ámbito del lenguaje, podemos encontrar también situaciones en las que se producen errores o lo que también se conocen como ilusiones, y que de alguna manera las podemos definir objetivamente sin tener que recurrir, como veremos a continuación para el razonamiento, a modelos normativos. Por ejemplo, si yo os hago la siguiente pregunta: en la Biblia, ¿qué animal se tragó a Jonás?
Pues bueno, seguramente empezáis a pensar y después digo, ¿cuántos animales de cada tipo llevó Moisés en el arca? Y entonces también tratáis de pensar y dar un número, ¿no? Lo que suele ocurrir con esto que se conoce como la ilusión de Moisés es que mucha gente cuando se le hace la pregunta o se le presenta el texto no se da cuenta que no era Moisés el que creó el arca y llevó a los animales en el arca, sino que era Noé. Eso a pesar de que la gente realmente sabe, e incluso cuando se le presenta estos textos, la gente después tiende a decir que sí, que realmente se estaba hablando sobre Noé. ¿Qué quiere decir esto? Hay un hecho objetivo, las personas saben realmente quién creó el arca, sin embargo, cuando lo presentamos en el texto, le ponemos otro hecho objetivo, que es que damos un nombre falso, relacionado pero falso, y las personas aún así, pues se lo saltan de alguna manera. Esto nos habla de cómo comprendemos información, cómo activamos información previa y tratamos de acomodar lo que sigue a la información previa que ya tenemos. En cualquier caso, lo que es importante para el contexto de este vídeo es que esta es otra tarea en el ámbito de la psicología del lenguaje en la que existe algo objetivo que nos permite definir lo que es un error. Sin embargo, cuando llegamos al razonamiento, ya veréis también por qué, porque a lo mejor alguno piensa y dice, bueno, pero en el pensamiento también hay errores, ¿no? Quizás la solución del problema es más fácil de ver, porque uno puede decir, bueno, pues si no consigue llegar a la solución del problema es un error, ¿no? Porque sí que hay una solución y otras no. Sin embargo, en muchas otras tareas, la toma de decisiones, el razonamiento deductivo, la realización de inferencias, el hecho objetivo en sí, ya lo iréis entendiendo conforme vayamos avanzando, el hecho objetivo en sí no existe, sino que en realidad para saber si realmente hay un error o no, nos tendremos que basar un poco en algún modelo normativo. Esos modelos normativos nos dicen cuál es, por ejemplo, en el caso del razonamiento, cuál es la forma correcta de razonar, cuáles son las operaciones que de forma válida o correcta deberíamos realizar, o en el probabilístico, cuáles son los cálculos probabilísticos que nos llevarían a dar la mejor estimación sobre un evento o determinar la frecuencia de sucesos de algún tipo de fenómeno que sea de nuestro interés, o también cuáles son los valores que atribuimos a las cosas y las probabilidades de cumplirlo en el caso de la toma de decisiones. Para todos estos aspectos, razonamiento deductivo, razonamiento inductivo de tipo causal, como el que veremos en el próximo vídeo, o razonamiento inductivo basado en probabilidades, o la toma de decisiones, para todos ellos existen modelos normativos, es decir, modelos que nos indican cómo es la mejor manera de hacerlo para llegar a la mejor respuesta posible, sea el problema el que sea. En este tema vamos a centrarnos única y exclusivamente en los dos primeros, los que tienen que ver con el razonamiento deductivo, y vamos a hablar sobre todo sobre la lógica proposicional, y los que tienen que ver con el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo es muy amplio, incluso hay diferentes tipos de modelos normativos, en algunos casos, desde luego, son modelos muy diferentes a los de la lógica deductiva, pero bueno, son modelos normativos de cómo podemos hacer inducciones de una manera bien justificada, pero aquí nos vamos a centrar solo en lo que sería el método de Miels, que tiene que ver con el razonamiento o la lógica causal. En los temas correspondientes de probabilidad y de toma de decisiones vais a ver esos otros modelos normativos, como el teorema de Bayes o el de la utilidad esperada, que es uno de los modelos de elección racional, ¿no? Uno de los más estudiados, y lo vais a ver en sus correspondientes temas. Sin embargo, antes de presentar o repasar, porque en este caso vamos a repasar conceptos que a lo mejor os suenan de cuando disteis lógica o filosofía en el instituto o en la ESO, antes de pasar a ese punto, también tengo que destacar que, primero, los modelos normativos no solo han servido para determinar qué puede ser un error o no, es decir, cuando estamos haciendo mal un razonamiento deductivo, cuando estamos haciendo mal un razonamiento inductivo, etc., sino que también ha dado pie para generar teorías. Es decir, a partir de estos modelos que tienen que ver con todo lo que se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos 2 milenios, desde la época clásica de los griegos, en relación a la lógica, que, realmente su potenciación última fueron los últimos siglos, ¿no? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con esos modelos que nos permiten justificar, no solo nos ha servido para saber si lo hacemos como determinan esos modelos normativos y si por tanto si estamos cometiendo algún tipo de error, sino que además también ha dado lugar a que generemos teorías, especialmente hay algunos grupos de teorías que se adhieren todavía mucho a estos modelos normativos, y esas teorías han servido como punto de partida para saber cómo razonamos las personas, que no es lo mismo cómo razonamos las personas que
cómo debería ser el razonamiento según los modelos normativos. Y finalmente, antes de ya pasar a entrar a saco a lo que sería la lógica proposicional, pues también quería comentaros algo que vas a ir viendo a lo largo de los temas, incluso en este tema, cuando tratemos el aspecto de la racionalidad, pues seguramente también saldrá. Y es que no todos los autores consideran que los modelos normativos deberían ser la norma a la hora de definir lo que es un error en psicología del razonamiento del pensamiento. Algunos de estos autores sugieren que lo que deberíamos tomar como norma es la respuesta mayoritaria. Bueno, es algo que puede debatirse. La cuestión es que muchos otros autores y gran parte de la psicología del pensamiento y del razonamiento ha partido de la idea de comparar nuestra forma de hacerlo con respecto a los modelos normativos disponibles, especialmente aquellos que por sus características pueden parecerse más a cómo realmente las personas lo haríamos. Vamos ahora entonces a centrarnos a lo que sería el razonamiento deductivo y en particular nos vamos a centrar en lo que sería la lógica proposicional, un modelo normativo de lógica proposicional. En la deducción realmente siempre hay una estructura básica en la que aparecen una serie de premisas, a partir de esas premisas se genera una inferencia, que esa inferencia puede ser la conclusión. En muchos casos realmente a lo mejor la conclusión ya se ha alcanzado y lo único que tenemos que hacer es evaluar si esa conclusión realmente es válida o no en función de las premisas que se presentan con anterioridad. Aunque el tipo de argumento puede ser muy complejo, en realidad casi todos los estudios se han basado en lo que sería un argumento que se llama de tipo silogístico. Ya veréis que el silogismo es algo muy específico, pero también tiene un significado general. Y ese significado general es para todo tipo de argumento en el cual aparecen dos premisas o un par de premisas a la que le sigue una conclusión. La primera premisa suele conocerse como premisa mayor, premisa menor. En realidad no es muy relevante, aunque bueno, siempre es bueno tenerlo en cuenta para no confundirse cuando se esté leyendo en el texto, etcétera, qué se quiere decir por premisa mayor o premisa menor, ¿no? La primera, la segunda, etcétera. El razonamiento proposicional o la lógica proposicional se hace en base a argumentos, es decir, tenemos una premisa y llegamos o extraemos una conclusión a partir de esas premisas, y está compuesto por lo que se llaman proposiciones. Cada premisa es una proposición, pero las premisas además pueden ser premisas compuestas o complejas o formadas por dos proposiciones. Una proposición en lógica tiende a equivaler al elemento mínimo que tiene un valor veritativo, es decir, que puede determinarse si es verdadero o falso. En el lenguaje también muchas veces se suele hablar de proposición en ese sentido. Es decir, cuando tenemos una frase, si yo digo simplemente alto, pues no tiene valor veritativo, pero si digo Juan es alto, es una proposición porque puede ser verdadero o falso, ¿vale? Por lo tanto, una proposición se define en función de este valor veritativo que se le puede asociar, el elemento mínimo que lo puede tener. En lo que veis aquí representado, tenéis que si estoy en clase, entonces apago el móvil, eso estaría compuesto por dos proposiciones, una proposición o fórmula compleja en la que una palabra, el sí, hace de conector entre dos proposiciones. Si P, entonces Q. Sería la forma típica de definir o de hablar de esta proposición, eliminando lo que serían los contenidos. Luego vuelvo al papel de los contenidos en el razonamiento. Un predicado es realmente lo que se predica de un determinado sujeto. Es algo que también equivale más o menos a lo que entendemos por predicado en el lenguaje. En este caso, por ejemplo, Noé tenía un arca, pues el predicado es tener el arca. Y Noé sería el término del que se predica, o el sujeto del que se predica. Si a veces veréis también enunciados en los que se dice, si se aceptan que todos los médicos, por ejemplo, o todos, pues veréis que todos hace referencia a una categoría y el elemento, que se suele simbolizar con una X minúscula o cualquier otra letra minúscula, pues hace referencia a un término específico, cualquiera que sea cada uno de esos médicos. El predicado sería ser médico, ¿vale? En fin, esto lo vais a ver un poco mejor explicado en lo que sería en el capítulo, así que no me extiendo mucho porque no es importante para lo que es los conceptos claves que tenéis que repasar en relación a la lógica proposicional. Como ya he comentado anteriormente, la lógica proposicional se caracteriza por estar compuesta de proposiciones que forman la premisa y la conclusión y además por combinar lo que se llaman como conectores lógicos o operadores lógicos, que son este tipo de palabras como y, o, no, sí, sí, solo sí,
que nos permiten conectar o de alguna manera operar sobre las proposiciones. La negación actúa sobre una única proposición, revirtiendo su valor de verdad, mientras que y sería la conjunción, o sería la disyunción, sí sería el condicional, como ya hemos visto antes, y sí, solo sí, es lo que conocemos como bicondicional. Habitualmente en lógica se elimina todo lo que puede tener que ver al máximo con contenidos lingüísticos o términos lingüísticos y se trata de representar de una manera muy esquemática, a través de letras. Como veis, por ejemplo, si estoy en clase, entonces, lo que sea, y atiendo, pues se podría representar en la lógica proposicional combinando el conector, las letras para las proposiciones con los correspondientes conectores. Y en este caso, usando paréntesis para separar realmente lo que sería, o determinar qué domina, qué conector domina dentro de esta frase. Pero la característica fundamental en la lógica proposicional no solo es que haya proposiciones y conectores. Esto en realidad también está en el lenguaje natural. Nosotros usamos estos conectores y estas proposiciones en el lenguaje natural. Sino que también hay reglas de cómo podemos construir lo que se conocen argumentos válidos. Es decir, cómo podemos hacer transiciones entre esas diferentes premisas o proposiciones y una conclusión y determinar que esa conclusión se extrae válidamente, de forma válida, con respecto de las premisas que la anteceden. Por lo tanto, la regla es lo que nos permite ir más allá de cada una de las proposiciones y conectarlas, transitar entre ellas y construir argumentos más complejos, más elaborados, que implican varias proposiciones y de los que podemos decir si son válidos o no, o inválidos. Y este es un aspecto importante en el que vamos a trabajar e insistir un poco en este vídeo. Lo vais a ver igualmente cuando veáis el vídeo, cuando tratéis en el libro el tema del razonamiento condicional. Se trata del papel que juega la verdad en el razonamiento deductivo, en la lógica deductiva. Un aspecto que tenéis que tener claro ya de partida es que cuando hablamos de razonamiento, de la construcción de argumentos y de su validez, no estamos hablando de la verdad del argumento. Un argumento puede estar perfectamente construido, ser completamente válido y ser falso. Es decir, llevarnos a una creencia que no es adecuada, que es falsa. ¿Vale? Eso nos diría que a lo mejor el argumento no es sólido, ¿vale? O no es suficientemente sólido, pero aún así sí que podríamos realmente seguir manteniendo que es válido. Desde el punto de vista de la lógica, lo que importa es la validez de la construcción del argumento, no si lo que finalmente expresan las proposiciones es verdadero o falso. De ahí que realmente se insista mucho, cuando se trabaja en lógica, en eliminar los términos lingüísticos y sustituirlos por letras y símbolos que representan los operadores lógicos. De esa manera no sabemos qué es verdadero o falso simplemente por corresponder o no con la realidad, puesto que hemos eliminado, estamos hablando de P, no estamos hablando de Moisés. Entonces, en ese sentido, verdad y validez son conceptos separados. Aún así, es verdad que son muchos los argumentos que se pueden utilizar, argumentos deductivos, y muy variados, en los que puede haber una explosión de inferencias posibles que se pueden realizar dentro de cada uno de esos argumentos. Y la mejor manera, o lo que se ha encontrado dentro de la lógica, que es la mejor manera para determinar si un tipo de argumento es válido o no, es lo que se conocen como las tablas de la verdad. Es decir, recurrir a la verdad de las proposiciones y de las diferentes premisas y conclusiones que se van obteniendo. A través de este método, de las tablas de verdad, es posible determinar si un argumento es válido. Fijaros que aquí puede haber una fuente de confusión, porque estamos diciendo que los argumentos son válidos con independencia de si son verdaderos o falsos las premisas o las conclusiones que se obtienen. Sin embargo, parece ser que este método, el método de la tabla de verdad, en el que vamos a tener que considerar si las premisas son verdaderas o falsas, nos va a permitir descubrir si un argumento realmente es válido o inválido. ¿Vale? Y ya veréis que en general, en argumentos simples como los que vamos a trabajar aquí, que implican dos premisas y una conclusión, la única manera de saber si el argumento es definitivamente válido es descubrir si es inválido. Es paradójico, pero es así. Yo puedo saber que un argumento está construido a partir de dos premisas verdaderas y me lleva a una conclusión verdadera. Eso normalmente lo entendemos como que es válido. Sin embargo, quizá no es suficiente del todo para saber si ese tipo de argumento al final es completamente válido. Es decir, porque puede haber una opción, puede haber una situación en la que ese mismo argumento, siendo verdadera la primera premisa, verdadera la segunda premisa, nos lleva a una conclusión falsa. Si eso se da,
entonces consideramos que el argumento como un todo es inválido, a pesar de lo que estáis viendo aquí, de que la validez muchas veces tiene que ver con conclusiones que son verdaderas y sus premisas son verdaderas. En definitiva, voy a poner ahora los ejemplos, creo que se va a entender mucho mejor cuando veamos los ejemplos, pero insisto, tener claro que no debemos confundir validez con verdad. La verdad es algo que se predica de determinado tipo de contenido, porque lo podemos contrastar con la realidad o con alguna otra fuente que nos permita saber si es verdadero o falso, salvo quizá las ideas analíticas de las matemáticas, etcétera, pero bueno, eso es otro tema. Y en este caso, la validez es algo que tiene que ver con cómo están construidos los argumentos. Cómo están construidos los argumentos, podemos decidir sobre ellos si son válidos o no, basándonos en lo que se conocen como las tablas de verdad. Y ahora aquí lo vamos a ver con un ejemplo para lo que sería... El ejemplo que vamos a ver es para la tabla de verdad de la afirmación del consecuente, una falacia que ya veréis que en otros temas, en el tema de razonamiento condicional, volverá a aparecer. Pero antes es importante que veamos cómo funcionan las tablas de verdad simplemente para lo que sería el significado de una proposición en la que se incluye alguno de los siguientes operadores lógicos. Es decir, una proposición que implica una conjunción entre otras dos proposiciones, P y Q, o disyunción, o la negación. Recordad, la negación no conecta dos proposiciones, sino que realmente revierte o cambia el valor de verdad de la proposición a la que afecta. Y después tenemos el condicional y el condicional. Bueno, vamos a ir viéndolo un poco a poco, pero antes dejar claro también que aquí seguimos hablando o tratando sobre las proposiciones de una manera abstracta, sin recurrir a términos conocidos, lingüísticos, que tienen un significado. Hablamos solamente de P y Q. Lo único que hacemos, que ya le da un cierto significado, una cierta semántica, es decir, si P y Q son verdaderos o falsos. Pero eso es independiente ahora mismo de lo que sea P y Q. Con ejemplo, evidentemente, se ve mejor y lo veremos a continuación con un ejemplo más detallado. Pero aquí tenéis que tener en cuenta que seguimos pensando de manera abstracta sobre P y Q independientemente del contenido, a pesar de que hablemos de verdadero y falso. Entonces, por ejemplo, vamos a centrarnos en la más sencilla para que veáis cómo funcionan estas tablas de verdad. Como veis aquí, tenemos la primera proposición, P, la segunda proposición, y cómo eso afectaría al significado de la conjunción de ambas proposiciones. Imaginaros que la proposición es hay un vaso y hay una botella, por ejemplo. Es verdad que hay vaso, es verdad que hay botella, entonces la conjunción hay un vaso y una botella es verdadera. Pero si yo digo hay un vaso y una botella y resulta que solo hay un vaso, pero no hay una botella, es falso que hay una botella, entonces la conjunción es falsa. Y lo mismo ocurre si lo digo al revés, es decir, hay realmente un vaso, perdón, no hay un vaso y sí que hay una botella, por lo tanto es falso, entonces también en la conjunción hay un vaso y una botella. Y finalmente es falsa cuando no hay ninguna de las dos. Recordad, esto tiene que ver con el significado. Muchas veces el significado de una conjunción es similar al que nosotros usamos en el lenguaje natural, pero en la lógica no siempre coincide ese significado. La lógica atribuye otro significado generalmente a este tipo de operadores, y lo vamos a ver más adelante con uno de ellos. Después también tenemos aquí la disyunción, tenéis que seguir operando pues de la misma forma, ¿vale? Y después tenemos la negación. Fijaros que la disyunción es casi lo contrario a conjunción. La conjunción solo tenemos una situación en la que la conjunción es verdadera y tres en la que podría ser falsa, mientras que la disyunción tenemos tres que es verdadera y una en la que podría ser falsa. Es decir, si decimos o hay una botella o hay un vaso, la única situación en la que esa disyunción sería falsa es si no hay ni botella ni vaso. En los otros casos, si hay alguna de las dos, sería verdadera, y si están las dos, también, ¿vale? Es lo que conocemos como disyunción incluyente. Y después, quizá lo que resulta siempre un poco más complejo, que sería la interpretación del condicional en lo que se conoce como bicondicional. Condicional, recordar, es esa palabra sí que nos permite conectar, ¿no?, dos proposiciones, ¿no? Imaginaros, si hay un vaso, entonces hay una botella. Esa sería entonces la frase condicional. La tabla de verdad nos permite saber cuándo ese condicional es verdadero, una vez sabemos si es verdadero o falso cada una de sus proposiciones, ¿no? Entonces, lo mismo que antes. Si hay un vaso, entonces hay una botella. Si realmente es verdad que hay un vaso y es verdad que hay una botella, por lo tanto el condicional es verdadero.
Sin embargo, si resulta que hay un vaso, pero entonces no hay una botella, y es falso que es una botella, en este caso el condicional es falso. Fijaros que el ejemplo que os acabo de poner a lo mejor no permite ver por qué esto es falso. Lo vamos a ver a continuación cuando veamos otro ejemplo para tratar lo que sería un argumento que conocemos como la afirmación del consecuente. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, no vamos a tardar mucho. Simplemente, si ya esto os está chocando un poco, que lo tengáis en cuenta. Es decir, esto desde el punto de vista de la lógica, independientemente de los contenidos, este tipo de condicionales en la que una parte es verdadera, el antecedente, pero es falso el consecuente, suelen ser falsos. De hecho, si os fijáis, es la única situación en la que sería falso. En las otras, que también nos puede resultar un poco paradójico, el condicional es verdadero. Es decir, si resulta que la frase es si hay un vaso, entonces es una botella, resulta que no hay un vaso, según el condicional, y sí que hay una botella, según el condicional, el significado del condicional, eso sería verdadero. Es posible que haya una botella a pesar de que no haya un vaso. Y también es verdadero cuando no se den ninguna de los dos casos. Muy bien, esa sería la interpretación lógica de la palabra sí, del condicional. Ya seguramente os ha chocado con vuestra propia interpretación del lenguaje natural, pero esta sería la interpretación lógica, que se conoce como implicación material. Otra interpretación del condicional, en este caso del bicondicional, que no es solo la palabra sí, sino que es sí y solo sí, es lo que se conoce como equivalencia material. En este caso, en realidad, la conexión entre las dos proposiciones es casi una de equivalencia total, es decir, se tienen que dar las dos. Si se dan las dos, si hay un vaso y hay una botella, entonces verdadero. En los casos en los que solo se da una, entonces falso, y vuelve a ser verdadero el condicional si no se da ninguna de las dos. Porque, bueno, es un poco, choca también un poco, pero bueno, es una situación en la que consideraremos que la frase es también potencialmente verdadera. ¿Vale? Bueno, ¿por qué? Pues porque en realidad nos habla de la relación entre las dos, y si no, la relación de ausencia de las dos, pues hace también igualmente verdadero el bicondicional. Bueno, esto sería lo que tiene que ver con el significado según la tabla de verdad de los operadores lógicos, es decir, las condiciones en las que serían verdaderos o no estos tipos de proposiciones con conjunción, disyunción, bicondicional y condicional, dependiendo de la verdad o falsedad de sus elementos. Esto que estáis viendo aquí es lo que aparece en las tablas de verdad cuando tratamos de analizar un argumento completo. Es decir, ya no nos vamos a centrar en una única premisa, como la anterior, una única proposición, si hay un vaso, entonces hay una botella, sino que vamos a construir un argumento. Y esto es lo que realmente, en esto consiste en realidad el razonamiento deductivo, en construir argumentos, llegar a conclusiones, ¿no? Sin embargo, esto nuevo es lo que añadimos aquí. El resto, las tres primeras columnas de la tabla de verdad, es lo que ya teníais. Y vamos a tratar de trabajarla usando este ejemplo que os pongo aquí. Si llueve, entonces la calle se moja. La calle está mojada, luego ha llovido. Este tipo de argumento es lo que se conoce como una afirmación del consecuente. Es una afirmación del consecuente porque la premisa mayor presenta el condicional y a continuación la premisa menor afirma, de algún modo, lo que sería el consecuente. Por eso es afirmar el consecuente. Y a partir de ahí sacamos una conclusión. La conclusión es que ha llovido. Esto, y ahora vais a ver por qué, es una falacia según la lógica. Este tipo de conclusión no se podría extraer si interpretamos el condicional como una implicación material, ¿vale? Desde un punto de vista, o como se interpreta habitualmente, desde un punto de vista lógico. Para ayudar a ver mejor cómo interpretar este tipo de tabla en el caso de un argumento, pues nos vamos a centrar en lo que hay que hacer ahora. Es decir, ya tenemos cuáles son las condiciones en las que la primera premisa, la premisa mayor, es verdadera o falsa en función de las proposiciones que la componen, P y Q, y entonces ahora nos vamos a ir a ver cuando el argumento, aquí vamos a cambiar un poco de perspectiva, cuando el argumento es válido o inválido. Y recordar que el argumento es inválido siempre, el argumento nos referimos a esta estructura, una estructura en la que aparece la primera premisa, la premisa mayor, que es el condicional, una segunda premisa, que sería la afirmación del consecuente, y se concluye P. Ese es el argumento que queremos ver en qué circunstancia sería o no válido. Y vamos manipulando, como hemos hecho antes, los que serían los valores de verdad. Entonces, en esta situación, en la que es cierto P y Q, y tenemos este condicional, si yo concluyo P, Q, entonces parece que puedo concluir P.
¿no? Puesto que P es verdadero, por lo que estoy viendo aquí, entonces la conclusión P es verdadera. Tengo una situación en la que he concluido P, ese es el argumento, y en la que las tres situaciones son verdaderas. Alguien podría decir, pues entonces esto que llamas la afirmación del consecuente es un argumento válido, porque esta línea nos indica que las premisas son verdaderas y la conclusión es verdadera. Entonces, cuando se da esa situación, podemos pensar que el argumento es válido. Pero no, si vais viendo el resto de la línea, hay una línea que es clave para entender este argumento, que es la tercera línea. Recordad que en esta tercera línea lo que tenemos es que es falso, en este caso sería que llueva, ¿vale? O que esté lloviendo, y es verdadero que la calle esté mojada. Entonces, en esta situación, recordad, la premisa mayor es verdadera, es decir, el condicional es verdadero bajo estas circunstancias, por lo que hemos visto antes de la tabla de verdad del condicional. Y siempre teniendo en cuenta que nos referimos a la interpretación del condicional como implicación material. Entonces, esto es verdadero. La segunda parte del argumento, que sería el consecuente, la afirmación del consecuente, pues también es verdadero, porque estamos viendo que es verdadero, que realmente se da. Por lo tanto, verdadero. Sin embargo, la conclusión del argumento, pues resulta que es falsa, puesto que vemos que P, ¿no? Hemos dicho que no llueve. Entonces, cuando yo construyo este argumento, tengo una situación en la que es verdadero el condicional, esto lo sé porque me fijo en estas dos columnas, después es verdadero el consecuente, porque esto que ya he visto que es verdadero el consecuente, es decir, que la calle está mojada, pero sin embargo no es verdadero el antecedente, porque no está lloviendo. Y sin embargo, este argumento entonces tiene dos premisas verdaderas que nos lleva a una conclusión falsa. Esto, según la tabla de verdad, según el procedimiento de la tabla de verdad, nos permite decir que este argumento no es válido, es un argumento inválido. A pesar de que aquí veamos que el mismo argumento nos permite construir una línea en la que tenemos que los tres valores, las dos premisas y la conclusión son verdaderas, en la medida en que el mismo argumento nos permite construir una línea en la que vemos que sus premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa, en ese sentido, en realidad el argumento es inválido. Por lo tanto, se trata de una falacia que se conoce como la afirmación del consecuente. Y para tratar de interpretarlo definitivamente, fijaros un poco en el ejemplo real que hemos puesto. Es posible, ¿no? Es posible que realmente el condicional sea verdadero, si llueve la calle está mojada, que yo diga la calle está mojada y que aún así la calle pueda estar mojada y no sea porque esté lloviendo, puesto que hay otras posibilidades por las que la calle podría estar mojada, ¿no? Es decir, de ahí que P pueda ser falso. Se ha podido regar, se ha podido romper una tubería, en fin, cualquier otra situación que ha habido, no sé, una batalla del agua o cualquier otro tipo de situaciones en las que se da Q, se da que la calle está mojada, pero no se da P, ¿vale? Dado que existen estas otras posibilidades, esto hace que este argumento en realidad no sea un argumento definitivo que demuestre que es completamente válido, puesto que se puede dar esta tercera situación. Y si se da esta tercera situación, el argumento es en definitiva inválido. ¿De acuerdo? Es un poco complejo porque estamos mezclando verdad, falsedad, estructura del argumento, etc. Pero bueno, espero que os haya ayudado un poco a aclarar cómo funcionan las tablas de verdad este ejemplo. Ahora os recomiendo que practiquéis con otro ejemplo, en el que vosotros, por vuestra cuenta, tendríais que crear la tabla de verdad de lo que se conoce como la negación del consecuente. Este es un ejemplo en el que vais a descubrir que realmente se produce algo que choca también contra nuestra intuición de cómo interpretar los condicionales, ¿no? Puesto que a partir de la negación del consecuente vais a descubrir algo que quizás todavía no lo voy a anticipar, pero vais a descubrir algo que, como digo, a lo mejor no esperaríamos a priori. De todas formas, aquí tenéis el ejemplo y lo que os pido es que hagáis una pausa y tratéis por vuestra cuenta de ir complementando lo que sería la tabla. Es decir, vais asignando valores de verdad a las columnas P y Q, obtenéis en consecuencia el valor de verdad que corresponde aquí y después completáis con los valores de verdad que corresponderían en estas otras dos columnas. Fijaros aquí una cosa que es importante. Aquí tenéis no Q y no P, ¿vale? Este sería la estructura del argumento que se conoce como la negación del consecuente, que nos lleva a la negación también del antecedente, ¿no? Tenemos el condicional, negación del consecuente y la negación del antecedente. Bueno, pues fijaros que tenéis que tener en cuenta que el no cambia el valor de verdad. Es decir, que si aquí aparece verdadero,
pues aquí deberíamos poner falso. Y lo mismo para Q. Si aquí aparece, perdón, bueno, este de hecho era Q, ¿no? Aquí está Q y aquí está P. Si este es verdadero, entonces falso. Bueno, os pido que paréis durante un momento el vídeo, lo tratéis de hacer y yo ya paso, para terminar un poco lo que sería este vídeo sobre razonamiento deductivo y la lógica preposicional, paso a ejemplificar cómo quedaría esta tabla de forma definitiva. Y bueno, aquí tenéis lo que sería la composición final de la tabla de verdad. Si habéis hecho bien, habéis revertido el valor de verdad cuando habéis venido a esta columna, ¿no? Entonces lo aquí era verdadero, aquí falso, etcétera, pues vais a comprobar algo que a lo mejor os ha sorprendido, y es que realmente no hay ninguna de las líneas nos refleja que este argumento sea inválido, y sí que hay una línea que nos indica que es válido, puesto que tiene dos premisas verdaderas que nos llevan a una conclusión verdadera. Por lo tanto, este tipo de argumento, la negación del consecuente, es un argumento que es válido desde un punto de vista lógico. Otra cosa será, como veréis en los estudios sobre razonamiento condicional, si nosotros, las personas, tendemos generalmente a ver este tipo de estructuras, de argumentos, en los que se niega el consecuente de una premisa mayor que es un condicional y que sostiene la negación del antecedente, si este tipo de estructura nosotros la consideramos como válida o no. Pero eso, como digo, ya será en otro tema, y con esta última diapositiva damos por concluido esta segunda parte del tema introductorio de la asignatura.